Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a nuestro Señor porque podemos iniciar esta semana compartiendo de la palabra de Dios. Y en esta tarde podremos ver una promesa más de nuestro Señor, la cual nos fortalecerá y animará en tiempos de prueba, pero que también nos hará reflexionar en la manera en que venimos viviendo nuestro cristianismo. Nos hará meditar en la manera en la que estamos comprometidos con el Señor. Hermanos, la promesa que hoy veremos es que tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que es fiel, y la raíz hebrea de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significan soportar, permanecer, apoyar. Y la palabra griega usada en el Nuevo Testamento significa confiable o digno de confianza. Ahora, la palabra fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. Y como podremos ver, la fidelidad de Dios es inmutable, la fidelidad de Dios es inquebrantable. La fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. Hermanos, la fidelidad de Dios es 100% segura. Veamos algunos versículos que nos confirman y hablan de la fidelidad de nuestro Dios. Ahí en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9, nos dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y aguardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí en 1 Corintios 1:9 nos dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También el Salmo 89:8 nos dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahí mismo en los Salmos nos dice el Salmo 117:2: Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, como podemos ver en estos y muchos otros versículos a través de la Biblia, tenemos un Dios que es fiel, fiel a sus promesas, fiel a su misericordia para con nosotros. Por lo tanto, hermanos, no tendríamos ningún pretexto, ninguna excusa para no vivir confiando en la fidelidad de Dios. Esta fidelidad del Señor es tan confiable y segura, hermanos, que aun cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Dice ahí en 2 Timoteo 2:13: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y gracias a Dios, hermanos, porque la fidelidad no depende de nosotros. Porque si así lo fuera, seguramente muchos de nosotros o todos no podríamos ver la fidelidad de Dios obrando en nuestra vida. Sin embargo, no es así, y gracias a Dios por ello nuevamente. Dice este versículo que Él permanece fiel, aunque nosotros no, porque no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios, hermanos, ya que sin ella no sería Dios, y está íntimamente unida a la verdad. Para Dios, ser infiel sería una obra contra su propia naturaleza, lo cual, gracias nuevamente a Dios, es imposible, hermanos. Desafortunadamente, esto no es así en nosotros. Tenemos la tendencia a serle infiel a Dios de manera constante, atraídos por lo que el mundo ofrece, por los afanes, o apartados del Señor por la práctica del pecado, dejamos a un lado nuestra fidelidad a Dios
y compromiso con el Señor. Pero qué gran bendición, sin lugar a dudas, es cuando al cabo de algún tiempo, hermanos, y agobiados por nuestros pecados, levantamos nuestra mirada y ahí está nuestro Dios, fiel, esperando pacientemente a que nos cansemos, que nos hartemos y esperando que nos arrepintamos de la pecaminosa vida que estamos llevando y nos volvamos a Él nuevamente. Y con amor, hermanos, y con amor y fiel a su palabra, Él nos recibe. Dice el 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la fidelidad de Dios tiene o tendría que ser algo que nos mueva, que nos force, que nos inste a permanecer fieles al Señor. Nuestra fidelidad a Dios tendría que ser una muestra de agradecimiento por cada una de las bendiciones que derrama en nuestra vida. La vida misma, hermanos, el alimento, la protección, la salud, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Todo es gracias a Dios, gracias a su amor y su fidelidad por cada uno de nosotros. Sin duda, hermanos, que la fidelidad de Dios es algo en lo cual podemos apoyarnos y confiar día con día. Es algo que nos ayudará a salir adelante en medio de nuestras luchas y pruebas. Y es la que nos proveerá, hermanos, de las herramientas necesarias para apartar nuestra vida del pecado. Veamos en esta tarde algunas de las características de la fidelidad de Dios, de tal manera que nuestro compromiso a serle fiel se afirme y se consolide, hermanos. Y lo primero que vemos en cuanto a las características de Dios, de la fidelidad de Dios, lo tenemos ahí en 1 Corintios 10:13, que nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, la característica que vemos de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel al proteger a su pueblo. Dice ahí mismo también en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios sabe que vivimos en un mundo caído. Dios sabe, hermanos, que aún vive en nosotros la naturaleza pecaminosa, que el maligno no descansa, que las tentaciones y afanes los tenemos a la orden del día. Pero Él es fiel al proteger a su pueblo. Por esa razón, hermanos, nos provee y proveerá siempre de una salida, hermanos, cuando enfrentemos este tipo de ataques. Pero acá la pregunta más importante que tenemos que hacernos es: ¿tomaremos esa salida que el Señor proveerá? ¿La tomaremos, hermanos, o permaneceremos en nuestro pecado? Otro aspecto que podemos ver de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 23 y 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios, hermanos, no nos trata según nuestros méritos, que no tenemos ninguno, sino según su fidelidad a sí mismo y a su propósito eterno de gracia. Dios nos da una demostración plena de su bondad hacia cada uno de nosotros al asegurarnos la certeza de la vida eterna, hermanos. ¡Qué bendición tan grande! Por último, hermanos, veamos el último aspecto de la fidelidad de Dios, y este es el que muchas veces no nos agrada, hermanos, y esto es: Dios es fiel al disciplinar a sus hijos. Dice el Salmo 119:75:
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahí también en Hebreos 12, de los versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, la fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer cuando todo nos sonríe, sin lugar a dudas, y también cuando sufrimos su severa reprensión. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara de la disciplina. Reconocerlo así es un acto de humillación delante de Él y una confesión de que merecemos su corrección. En lugar de murmurar, deberíamos de darle gracias a Dios por esa disciplina, ya que tenemos un Dios que es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al permitirlas, hermanos. Apartemos nuestra vida del pecado, del error, de los caminos erróneos, hermanos, para no ser merecedores de esa disciplina del Señor. Hermanos, para terminar, la comprensión de la fidelidad de Dios nos librará de la inquietud, porque si estamos llenos de ansiedad, vemos nuestra situación con temor o miramos el mañana con pesimismo, estamos negando que Dios sea fiel. En segundo lugar, hermanos, refrenará nuestra murmuración, porque acallará nuestras quejas impacientes y Dios será honrado al reconocer su amor aún en las pruebas. En tercer lugar, hermanos, al reconocer o al comprender la fidelidad de Dios, aumentará nuestra confianza en Dios al poner nuestras vidas y todo lo que tenemos en sus benditas manos. Y convencidos de su fidelidad, nos contentaremos con su provisión día con día. Hermanos, permanezcamos fieles al Señor en agradecimiento por su fidelidad. Que Dios les bendiga, hermanos.